Universidad Católica de Colombia. Como les decía, es un placer estar hoy con ustedes en esta clase de posgrado. Y bueno, el módulo en el cual hoy vamos a conversar y vamos a tratar de adquirir nuevos conocimientos para ustedes es el compliance y la ciberseguridad. Bueno, como saben, mi nombre es María Alejandra Quintana Gallardo, yo soy abogada, tengo en el ejercicio casi 9 años, no soy muy grande, aunque parezca, y bueno, tengo un máster en Derecho Transnacional de los Negocios y Asesoría Jurídica de Empresas por el Instituto de Empresa en España, de Madrid en España. A su vez también tuve una mención en protección de datos personales por la misma universidad. Ese fue el informe que presenté. Tengo también estudios en compliance y buenas prácticas corporativas por la New York University. Estudié ahí también ciencias políticas y relaciones internacionales y actualmente estoy terminando un posgrado y una especialización de protección de datos en el ámbito de la Unión Europea. Enseño también compliance y protección de datos en muchas universidades de la región de Latinoamérica. Y bueno, es un ámbito que me encanta. Yo actualmente trabajo en el estudio Caro y Asociados. Entiendo que ustedes han tenido de profesor a Carlos Caro, que es un penalista. Él es socio de la firma en la que yo trabajo. Yo dirijo, soy directora del área de solución de controversias y litigios y arbitrajes y asesoría corporativa. Y también ya he asumido la dirección de iLegal Tech, que es una división del estudio Caro y Asociados enfocado a las nuevas tecnologías y derecho digital. Y bueno, vamos al derecho fundamental a la privacidad, que tiene que ver con lo que Lorena nos comentó, que en Colombia, y de hecho es cierto, y en algunos países de la región, hoy por hoy el ámbito de la protección de datos no tiene una regulación, o si la tiene, están en ese camino de formar una sinergia con toda el aparato legal que se tiene en cada legislación. Eso por un lado. Pero vamos a entrar a conceptos preliminares o como yo les suelo llamar, palabras claves. Palabras que ustedes tienen que conocer en el ámbito de la protección de datos. El primero y el fundamental es que todos los ciudadanos tenemos derecho a la privacidad. Este derecho emana a que tenemos el poder como personas de controlar la información personal que se comparte con terceros. Así como también tenemos el derecho que ésta se utilice de una forma apropiada, es decir, que no nos perjudique la divulgación de esta información. Entonces, por un lado, voy a hacer un comparativo. En Perú sí tenemos una legislación sobre protección de datos personales. Si se emana desde el concepto de nuestra Constitución, está contemplado en el artículo 2. Si vamos a otros ordenamientos, haciendo un comparativo con Colombia, ustedes también tienen en su constitución el derecho fundamental a la privacidad. Ustedes en su constitución también tienen regulado el derecho fundamental a la privacidad. Tal vez no como tal, pero sí hay una regulación. Eso como punto de partida. En todas las legislaciones, de una u otra forma, se contempla este derecho fundamental, el derecho que toda persona tiene de controlar la información que va a compartir con terceros. Y hoy por hoy eso es algo muy importante que necesita regularse porque hoy vivimos en una era digital. Nuestra interacción, porque es iteración, no interacción, interacción en la esfera digital, en el mundo digital, se hace cada vez más continua, dejando muchas veces información en esta esfera, en este espectro. Bueno, algo muy importante que tenemos que conocer y que yo espero que hoy nos quede claro a todos es qué entendemos por datos personales. Esta definición se aplica a la mayoría de todas las legislaciones de nuestra región de Latinoamérica y de hecho esto también tiene como antecedente y como nuestro país referente
la Unión, como país referente, España, y obviamente como bloque, la Unión Europea, en donde como continente regula muy bien el ámbito de la protección de datos. Dicho de otro modo, los datos personales son cualquier información relativa a una persona o un individuo, así como el conjunto de las mismas que recopiladas nos van a permitir identificar a una persona. Como puede ser y qué información estamos hablando, el nombre y el apellido, el número de celular, el correo electrónico, los datos del documento de identidad, del carnet, como ustedes le pueden llamar, los datos biométricos de la retina, la huella dactilar o la huella facial. Estos datos y este conjunto de datos recopilados siempre van a hacer que nosotros identifiquemos una persona. Entonces son datos personalísimos que le pertenecen a una persona. No puede haber dos personas que tengan un mismo número de celular o un correo electrónico o un dato un DNI, un carnet de identidad, un pasaporte. ¿Y por qué es importante proteger los datos personales? Que ahí viene de la mano lo que nos comentaba Lorena. En la vía judicial es muy bien conocido a través del proceso habeas data y lo que tiene la mayoría de los ordenamientos jurídicos, ¿no? Que es el que el titular del dato personal puede conocer, actualizar, incluir, suprimir o rectificar la información referida a su persona. Esto es ya desde la perspectiva y desde un ámbito de accionar judicialmente. Tenemos también el ámbito de la vía administrativa. Esto para países que tengan una regulación, que tengan una autoridad, que tengan un ordenamiento que prevé que haya esta acción administrativa. A través de una solicitud, ¿esto cómo se da? A través de una solicitud dirigida al titular del banco de datos o al encargado del tratamiento. El titular puede requerir el acceso, la rectificación, la corrección, la oposición de sus datos y etc. Pero también, además del concepto, que ya lo hemos visto, ¿qué se entiende por dato personal? ¿No? O por dato, o como ya vimos, ¿no? Los datos personales, ¿ok? Son la identificación, el número de teléfono, toda la información que te permite reconocer a una persona. Pero en este ámbito de la protección de datos también existe un nuevo concepto o algo que todos debemos saber, que es el entendimiento o el concepto de lo que es un dato sensible. Y aquí es muy importante, porque los datos sensibles son toda la información que requiere una mayor reserva en su tratamiento. ¿Qué quiere decir esta característica o esta condición? El nombre y el apellido, pues todos lo pueden conocer, pero los datos sensibles de una persona, ¿qué tipo de información, vamos a decir, abarca, cuida, protege? Y son informaciones como las que están referidas al origen racial, étnico, nuestros ingresos económicos, nuestras opiniones o convicciones políticas, religiosas, filosóficas. También hoy, muy importante en esta coyuntura de pandemia, la información relacionada a la salud o a nuestra vida sexual, intimidad, ¿no? Y aquí ejemplos claros, como lo decía, información sobre mi religión, si soy cristiana, católica, información sobre mi afiliación política, cuántos ingresos genero al mes, datos sobre mi estado de salud, patologías que yo pueda padecer, datos sobre mi secuenciamiento genético o en esta coyuntura, imagínense, datos si he tenido o no el COVID. Ese es el tipo de información que se conoce como dato sensible. Ahora bien, en esta esfera de palabras claves y conceptos, también hay algunos otros que son muy importantes, como el titular de datos personales, que es la persona, el banco de datos personales, las autoridades. Pero eso lo vamos a dejar a un costado para entrar a desarrollar un poco lo que es la doctrina y a lo que se basa esta protección de datos. Y aquí aparecen unos derechos que en la mayoría que trabajo conoce sobre ámbitos
sobre el ámbito de datos personales tiene que conocer, y son los famosos derechos ARCO. Yo quiero preguntar si alguno de ustedes había escuchado antes de estos derechos y si tiene alguna noción para ir un poco engranando los conceptos que vamos hablando. No, señora, no he escuchado sobre derechos ARCO. ¿Quién está hablando, Andrés? Bueno, es muy importante que los derechos ARCOS todos los conozcan porque este es el conjunto de derechos que va a garantizar a los titulares de los datos personales, a los titulares a los titulares de los datos, que se garantice un control sobre los datos personales. ¿Esto qué quiere decir? Que son los derechos que tenemos mediante los cuales nosotros podemos solicitar como titulares nos den acceso a los datos, nos opongamos al tratamiento de los mismos, solicitemos una rectificación o una cancelación. Es la facultad que tenemos y dentro del ámbito de la protección de datos nosotros podemos accionar, como lo decía, para rectificar un dato que nosotros hemos inscrito, por ejemplo, en una base de datos. O, por el otro lado, si solicité o di mi consentimiento al uso de datos, se cancele el tratamiento de los mismos. Yo quiero que ustedes vayan apuntando ciertas palabras claves que hemos ido utilizando. Si ustedes se dan cuenta, hemos utilizado titular, tratamiento, ¿no? Es importante que tomen nota porque después vamos a hacer un ejercicio. Bueno, estos son el conjunto de derechos a través de los cuales nosotros podemos accionar. Y de hecho, en la siguiente diapositiva se los explico, ya se los dije, pero es el acceso, la rectificación, la cancelación y la oposición. Entonces, este ámbito de datos personales nos somete a que nosotros como personas, como ciudadanos, podemos ejercer. No es que demos el consentimiento de nuestros datos al uso de los mismos y luego estemos, vamos a decir, no coberturados, no protegidos. Y bueno, como toda materia, como toda, vamos a decir, como en todo ámbito, existe un marco de legalidad. En el mundo tecnológico y en la protección de datos personales o protección de datos en general, esto no pasa desapercibido, ¿no? Y tenemos principios rectores. Entre ellos tenemos el principio de legalidad, el principio de consentimiento, el principio de finalidad y principio de calidad. Como ustedes recién están, bueno, viendo estos conceptos, vamos a ir un poco despacio para que ustedes también puedan interrumpirme y sentirse libre, porque entiendo que no han visto antes el ámbito de protección de datos. Entonces es importante que sepamos que hay principios rectores. Como en todo ámbito, tiene que haber un marco de legalidad, ¿no? El tratamiento, cuando hablamos de tratamiento, es la capacidad, vamos a decir, el objeto por el cual yo otorgo mi consentimiento a que se traten mis datos. ¿Qué quiero decir? Ustedes se preguntarán, ¿cómo a tratar mis datos? Tratamiento es a la utilización, a cómo se utilizan nuestros datos. Y esto tiene que estar dentro de un marco de legalidad, dentro de un principio de legalidad. Tenemos por otro lado lo que yo les decía que tomen nota, el consentimiento. Para nosotros poder interactuar, poder regular y poder conocer el ámbito de la protección de datos, tiene que haber un consentimiento que emana del titular del dato personal, ¿no? El cual sea libre, expreso e inequívoco. El principio de finalidad, que recopilados para una finalidad determinada, explícita y lícita. ¿Esto qué quiere decir? Que no puede tener una finalidad distinta a la que hemos expresado para recopilar el tratamiento. Y esto les pongo un ejemplo. Yo mañana soy una vendedora y recolecto sus datos para ofrecerles cursos de compliance. Entonces, el tratamiento de sus datos ha sido expreso porque yo les he avisado, chicos, miren, yo me dedico y tengo contactos con diversas universidades, les voy a mandar información sobre diversos diplomados. Me aceptan, me dan su consentimiento para utilizar
los datos que ustedes han indicado en una solicitud que yo les voy a mandar, sí, otorgo mi consentimiento. Tiene que haber un principio de finalidad. Y evidentemente el principio de calidad, ¿no? Que los datos deben ser veraces en la medida de lo posible. O sea, por ejemplo, Andrés Andrade no me va a dar un correo que es el que no utiliza y que probablemente voy a consignar en una base de datos y que este no va a tener pues un retorno. Tenemos también el principio de proporcionalidad. ¿Qué quiere decir esto, no? Que el tratamiento debe ser adecuado, relevante y no excesivo a la finalidad. Principio de seguridad, ¿no? El titular encargado del tratamiento debe adoptar medidas técnicas para salvaguardar esos datos que ha recopilado. El principio de disposición de recursos, ¿no? Que contar con las vías administrativas, jurisdiccionales necesarias para reclamar. Esto quiere decir que quien dispone y quien trata los datos tiene que tener los canales aperturados para que en cualquier momento el titular diga, por favor, yo ya no quiero que me sigan mandando correos, me solicito mi consentimiento al tratamiento de mis datos personales. Y el principio, bueno, de nivel de protección adecuado, ¿no? Que tiene que estar dentro de los estándares internacionales. Por ejemplo, aquí yo he puesto un marco normativo de todos los instrumentos que tenemos en el Perú. Yo sé que en Colombia estamos recién en esta, vamos a decir, en esta adopción de poder tener regulación extensa, regulación sobre protección de datos. ¿Es correcto, chicos, ustedes que, que conocen las leyes a perfección? La mayoría de ustedes son abogados, ¿correcto? Sí, señora. Sí. Eh, ¿Cómo podrían ustedes catalogar el ámbito de la protección de datos en su país o si aún están pues en esta búsqueda de normativizar algunos aspectos importantes? No, en Colombia es amplia la regulación, claramente continúa en desarrollo y en mejora, pero desde la década de los 2000 ya hablábamos de habeas data en el sentido en el que lo menciona la doctora, pero iniciado, podría equivocarme, creo que 2012 ya comienza, un poco antes comienza a aparecer normatividad en materia de protección de datos en términos explícitos. Por ejemplo, estos conceptos de arco no los tenemos como con esa diagramación, pero claramente en Colombia existen los derechos de corrección, rectificación de la información, la autorización previa, informada, la finalidad, la destinación de los datos. Existe, la Superintendencia de Industria y Comercio supervisa y vigila el funcionamiento de la protección y ejercicio de datos, tanto así como el registro de las bases de datos para control de las mismas y control de situaciones que pongan en riesgo la información. Existe, creo que funciona y la superintendencia es bastante estricta en vigilar e incluso en castigar a personas que pues se excedan en la ley. Sobre todo las entidades financieras han visto o han tenido bastantes problemas cuando meten las patas en este tema. Las multas han sido bastante onerosas. Bueno, sí, ustedes tienen una regulación. Lo que sí, bueno, el concepto de habeas data es un concepto que emana del derecho constitucional. Esto lo deben de tener hace muchísimo tiempo porque es algo que se viene dando, pues, que es la potestad que tenemos para accionar, ¿no? De Eh, acuerdo. Fue en sí, tipo 2010, 2008, 2000 por allí, se comienza a modelar el concepto de habeas data financiero. Es importante, claro, esa precisión allí. claro. O sea, yo conozco, he revisado la normativa colombiana, sé que ustedes tienen normativa sobre protección de datos, ya más o menos, nosotros, por ejemplo, en el Perú desde el 2011, hace 10 años. En Colombia debe ser unos casi 7, 8 años, pero como o sea, en el ámbito, ¿no? De una regulación especial, por ejemplo, ¿no? La autoridad que supervisa esto es la Secretaría de Comercio, no es la Autoridad de Protección de Datos, pero están en ese camino y en esa búsqueda de poder, vamos a decir, adaptar el modelo y toda la legislación que tienen con conceptos para poder aplicarla al ámbito de protección de datos. Pero bueno, aquí yo les voy a presentar el marco normativo de cómo está estructurado
el tema legal en Perú. Nosotros tenemos una ley de protección de datos, que es la 29733. Gracias, Jonathan, por tu participación. El reglamento de la ley de protección de datos, tenemos directivas, muchas, sobre la seguridad de la información administrada por los bancos de datos, directivas sobre protección de datos personales para diversos procedimientos, directiva, y este es muy importante, que es algo que vamos a hablar mañana, de los aspectos de ciberseguridad, la directiva para el tratamiento de datos personales mediante sistemas de biovigilancia. Y ahí viene, por ejemplo, el tema del reconocimiento facial y de los datos que se guardan en estos sistemas, ¿no? Cómo funciona el algoritmo. Tenemos también la directiva sobre lineamientos para la clasificación de opiniones emitidas mediante la Dirección General de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y un sinfín más de marco normativo que justamente actúa, vamos a decir, por área o subárea, ¿no? Porque en el ámbito de protección de datos personales vamos a encontrar protección de datos como tal, ¿no? De una persona, y también vamos a ver información pública, que cuando tiene un carácter de pública, vas a tener que analizar en la medida de que pueda haber una vulneración como protección de datos, o que el fin supremo para la razón que necesita ser recolectado ese dato deba primar. También es muy importante que ustedes conozcan que hay un actor principal, que es la Autoridad Nacional de Protección de Datos, ¿no? Y que es la Dirección General de Protección de Datos. Este modelo se replica mucho a cómo funciona en el ámbito de la Unión Europea, y yo he hecho un comparativo de Unión Europea, España y Perú, ¿no? Porque es básicamente lo que se repite. Y lo mismo me pasa, estuve en una conferencia analizando los modelos para Chile. Este modelo, y nosotros como país, y Colombia, que es nuestro país hermano, y en la región de Latam, tenemos este mismo modelo o esta misma réplica de modelo de cómo funciona en la Unión Europea, ¿no? Y bueno, la función o la finalidad de la Autoridad Nacional de Protección de Datos justamente es supervisar la administración correcta, ¿no? De acuerdo al Reglamento Nacional de Protección de Datos, resolver reclamaciones formuladas por los titulares de los datos personales, en este caso nosotros, ¿no? En tutela, una palabra importante, en tutela de los derechos ARCO, ¿no? Y bueno, también emite opiniones técnicas vinculantes respecto a los proyectos de normas que regulen los datos personales, y emite directivas sobre este mismo ámbito. Y bueno, la dirección de datos tiene pues diversas direcciones, ¿no? Que van a ir escalonadamente de acuerdo a ciertos conocimientos, a ciertos ámbitos de práctica, por decirlo así. Yo hasta aquí voy a hacer un resumen. Hemos empezado con palabras claves como son las keywords, ¿no? Aquí tienen dato personal como tal, tienen dato sensible, titular del banco de datos personales, consentimiento, tenemos la autoridad, la autoridad de protección de datos, tenemos también una figura muy importante, que es las diversas direcciones que van a tener un ámbito de aplicación dependiendo de lo que se considera importante, como por ejemplo algunos sistemas que integran la protección de datos. Pero ahora viene un personaje que, haciendo un compare o un comparativo del compliance officer, es el rol del delegado de protección de datos. Generalmente en el ámbito del corporate compliance, a ver, aquí ahora sí, del corporate compliance, esta figura puede vincularse o ser muy parecida a lo que nosotros conocemos como el oficial de cumplimiento. Pero yo, que trabajo en compliance y en protección de datos, sí me atrevo a hacer una línea. Es muy distinto el rol que tiene el oficial de cumplimiento en una organización, como bien también indicaba Andrés, que puede ser medida por el tamaño, por ser una MIPE, una PYME, una gran corporación, y además por el modelo y también las prácticas empresariales. Y les voy a poner un ejemplo. Mientras que el compliance o el buen gobierno corporativo o el cumplimiento, para hablar en español,
¿no? Emana de las buenas prácticas empresariales que tenemos que tener. Si es una empresa que es una empresa que tiene estándares que no están sometidos a actos de corrupción, colusión, soborno, entonces la función y el rol específico del oficial del cumplimiento va a ser una de, detectar, de mitigar y sobre todo de prevenir, que son vamos a decir, los preceptos fundamentales por el cual un modelo de cumplimiento tiene que ser fuerte y tiene que emanar a toda la organización, ¿no? Prevenir, mitigar, ¿no? Prevenir, mitigar y controlar. Dicho de otro modo, el rol de delegado de protección de datos personales tiene otras funciones y en mi opinión muy personal, como yo decía, necesita un tratamiento y necesita unos skills totalmente diferentes a los que tiene un oficial de cumplimiento. Puede entenderse, sí, que en la escala de la corporación, de la empresa, estos tienen una interrelación, totalmente de acuerdo. Pero algo que va a depender mucho es el core, el negocio que tiene la empresa y la cantidad de datos que ellos puedan tratar. Y ustedes dirán, pero cantidad de datos que quiera tratar, ¿para qué? Si mi empresa es muy pequeña, ¿voy a tener un oficial de cumplimiento y un rol de delegado de protección de datos? Pues la respuesta sería probablemente no, ¿no? En modelos de empresas pequeñas, el rol del delegado de protección de datos va a ser un apéndice del área de, probablemente de administración, del área de marketing, puede ser del área incluso hasta de recursos humanos, que también trata datos personales como la nómina, como los datos, dirección, teléfono. Pero es importante que ustedes conozcan que hoy por hoy la tendencia en las mejores prácticas para que justamente las empresas al momento de implementar su modelo de compliance, al momento de obtener una certificación y que quieran tener un valor diferencial en el mercado, surge la figura del rol del delegado de protección de datos, que tiene, y en Colombia esa figura se está fortaleciendo, lo sé, tiene que tener las siguientes responsabilidades, ¿no? Uno, efectuar el tratamiento de los datos personales, solo si el titular ha dado un consentimiento válido. Como les decía, ¿no? Regresamos a la figura y en el ámbito de protección de datos, repetidas veces ustedes van a ver consentimiento. Para protección de datos, nada se puede obtener si es que no hay un consentimiento expreso, un consentimiento expreso, libre y libre. No recopilar datos personales de forma fraudulenta, desleal o ilícita. Yo me imagino que en algún momento, porque pasa en los países de nuestra religión, hay mucha gente que, vamos a decir, vende muchas veces bases de datos no obtenidos de una forma ilícita. Esto no podría darse, ¿no? Recopilar solo aquellos datos que sean necesarios para alcanzar la finalidad. Esta finalidad que tiene que ser previamente informada al titular. No utilizar los datos personales para finalidades distintas. Regresamos, ¿no?, al tema de que la finalidad tiene que ser totalmente informada. Sustituir o complementar los datos personales, o sea, aquellos datos que no sean exactos, el delegado de protección de datos no puede admitir que dentro de su organización estos se enmienden, se corrijan, si es que no hay una autorización expresa del titular. Eliminar aquellos datos personales que han dejado de ser necesarios, correctamente. Es una función de total cleaning, como le llamamos, de limpieza. Y proporcionarle a la Autoridad Nacional de Protección de Datos la información que requiera sobre el tratamiento de datos y el acceso a los bancos, ¿no? Que es vamos a decir, el banco es donde se almacenan todos los datos. Por otro lado, ay, se colgó esto, a ver. Por otro lado, es muy importante también para el concepto de protección de datos y para lo que abarca vamos a decir, esta rama nueva del derecho es la transferencia internacional de datos, ¿no?
y ustedes podrán decirse, ¿qué es esto? Pues bueno, todos los que usamos computadora, iPad, el celular, constantemente estamos en una itinerancia, porque es itinerancia, de transferencia de datos. Y obviamente el factor fronterizo no es una limitante, al contrario, esto se da en tiempo, espacio y de forma ágil, ¿no? Con tan solo un botón. Entonces, aquí entra, vamos a decir, un concepto importante que ustedes tienen que conocer, que es la transferencia internacional de datos y a qué reglas o condiciones me someto cuando se da esta transferencia, ¿no? La transferencia internacional supone un flujo de datos personales desde, por ejemplo, ¿no? He puesto el ejemplo de Europa, desde el territorio español a destinatarios establecidos en países fuera del espacio económico europeo. Las personas responsables y encargadas del tratamiento podrán realizar transferencias internacionales sin necesidad de una autorización. ¿Esto qué quiere decir? En Europa se cuida mucho que las páginas, por ejemplo, una página colombiana que va a tener usuarios españoles o de la Unión Europea, cumpla con todos los estándares que permiten tener la autorización y el consentimiento expreso para poder tratar datos. Por ejemplo, a ver, algo que sea muy icónico para Colombia, Juan Valdés. Juan Valdés tiene su página web, imagínense, y su página web pues es una página que tiene un dominio mundial, ¿no? Y yo soy una usuaria que soy española, que vive en el ámbito de la Unión Europea y suelo comprar café, imagínense, o algo, a ver, no, de repente el café va a tener otro tratamiento. Suelo comprar polos con motivos de Colombia y que tienen el logo de Juan Valdés, porque Juan Valdés sacó una edición. Entonces soy un consumidor, soy un usuario que navega en la página web de Juan Valdés y suelo dejar datos, por ejemplo, si van a haber ofertas, dejo mi correo para que me llegue cierta información. Dicho esto, lo que verifica y lo que cuida la Unión Europea es que la página, que es una página de un país como Colombia, que no tiene probablemente una matriz, no como corporación dentro de la Unión Europea, pero está teniendo usuarios de la Unión Europea, tiene que cumplir y estandarizar sus prácticas a las políticas de privacidad y de cookies y de protección de datos que exige el estándar. Entonces, ahí estamos viendo cómo esta transferencia de datos es transnacional y va a tener un tratamiento, siempre y cuando vamos a decir, el usuario, en este caso hemos puesto un ejemplo, sea un usuario de la Unión Europea. ¿No? Esto también es muy importante porque va de la mano con la privacidad desde el diseño. Pero la privacidad en el diseño también reconoce incorporar principios de privacidad dentro de los procesos de diseño, operación y gestión de los sistemas de la organización. ¿Por qué es importante esto? Porque esto justamente busca protección integral dentro de la protección de datos, ¿no? Por ejemplo, muchas veces, no sé si ustedes se han dado cuenta, cuando interactúan, te sale el aviso pequeñito de muchas páginas web y ustedes lo que hacen en automático es poner aceptar, aceptar, aceptar. Y luego dicen, ay caramba, no sé, pero cada vez que entro me salen anuncios. Y es porque ustedes, tal vez sin querer, han dado aceptar y ya automáticamente en la itinerancia de los datos que recolecte el Internet ya se guardó en nuestro correo.